el doctor Jorge Zavala, un reconocido jurista quien está en los estudios de la Maestría del Guayaquil. ¿Cómo está, doctor Zavala? Buenos días. Buenos días, Jorge. Doctor Zavala, los periodistas hemos protestado contra ese proyecto que intenta romper ese vínculo que existe en cualquier sociedad libre y democrática entre el poder y el ciudadano. El medio de comunicación es el vehículo entre el poder y el ciudadano. Pero aparte de atentar contra la capacidad, el derecho al trabajo de los periodistas, ¿atenta contra el derecho del ciudadano común y corriente, del ciudadano de a pie? Sí, definitivamente yo creo que estudiando el proyecto uno llega claramente, porque es manifiesto, que lo que se intenta es precisamente alterar la polaridad del vínculo del derecho a la libre expresión. Es un derecho, eso no lo desconoce nadie, no lo debería desconocer nadie. Lo que se está haciendo es manipulando un proyecto de ley que se quiere convertir en ley para convertir lo que es derecho del ciudadano en potestad del gobierno. Y lo que logra ese proyecto, manipulando precisamente en sus normas el principio constitucional de derecho, es terminar convirtiéndolo en una potestad, en varias potestades, y fundamentalmente en una potestad restrictiva, limitadora, sancionadora, lo que yo llamo una columna vertebral que podríamos llamar la operación Mordaza. Pero eso al ciudadano común y corriente, al que no es periodista, ¿le afectará la ley Mordaza? Definitivamente Definitivamente sí. Sí, hay que lograr entender algo que es evidente. El derecho a la libre comunicación, el derecho a la comunicación que es inherente al ser humano, que convive en sociedad. No se puede concebir una sociedad civilizada sin comunicación. Y no se puede concebir una sociedad democrática sin pluralismo, sin el cruce de información, sin el aporte de los hechos que sirven para sustentar una opinión responsable. Todos los ciudadanos tenemos obligaciones para con el Estado, sí, pero para tomar decisiones con el Estado necesitamos nutrirnos de la información necesaria. Y esa información necesaria, el vehículo vital para eso son los medios de comunicación. El medio de comunicación no es un negocio. El medio de comunicación tampoco es meramente un servicio público. Es un servicio al ciudadano. No es un servicio de una empresa al poder, ni mucho menos, ni subordinada, mucho menos al poder, sino al ciudadano. Aquí está tu información. El resto, tus decisiones, son tu responsabilidad. Y con eso se cumple la función vital de una sociedad civilizada, democrática y pluralista, sin verdades oficiales. ¿Eso no está recogido en el proyecto de ley que por orden del gobierno está tramitando la Asamblea? Por el contrario, es todo lo contrario. Me explico. Se crean 14 restricciones a la información, no de los medios, a la información de todos. 14 restricciones desde los artículos 101 hasta el artículo 107. Segundo, esas restricciones se las crean de tal forma que solamente las juzga una comisión, un comité, llámese como se llame, del Ejecutivo, que tiene que contrastar lo que se comunica, lo que se transmite con la verdad de esa comisión, que es del Ejecutivo, y por lo tanto se contrasta con la verdad del Ejecutivo. En consecuencia, se crea lo que se llama pomposamente responsabilidad ulterior, se convierte en censura previa mediante esta manipulación. ¿Por qué? Porque si alguien va a transmitir contra la verdad oficial, sabe que va a ser sancionado. Si el resultado es la sanción, se autocensura para no ser sancionado. Se logra el mismo objetivo que prohíbe la Constitución vía legislador. Eso está expresamente prohibido por el artículo 84 de la Constitución. Lo cual significaría que la ley Mordaza es inconstitucional, va contra o sea, los legisladores que están haciendo esta ley se están yendo contra la Constitución que ellos mismos hicieron. Cometen la infracción que más gravita en la Constitución, repito, que es la subordinación del legislador, y no, Jorge, como se dice, subordinación a la Constitución como estática. Se subordina y está subordinado el legislador a los derechos constitucionales. No puede, bajo ninguna circunstancia, en toda su prepotencia de poder, no puede por mayoría decidir lo que la Constitución prohíbe que se decida políticamente. Y eso es lo que están haciendo, decidir restricciones a un derecho constitucional prohibido por la Constitución. Y eso es lo grave. A mí me sorprende que quieran llevar este proyecto a la convención o a la comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Me sorprende, ¿por qué? Porque demuestra una paladina ignorancia de lo que están haciendo. No se puede delinquir e ir donde el juez a decirle, aquí está el proyecto de delito. Es lo mismo, hacer un proyecto de infracciones a la Constitución y llevarlo donde el juez interamericano que juzga esas infracciones en forma previa y decirle, aquí está cómo vamos a delinquir. Yo creo que es hora de la autorreflexión de los asambleístas de buena fe, aquellos que dicen que no alzan las manos a la orden del Ejecutivo, y lograr que ellos reflexionen y vean de que esto históricamente es un retroceso de aproximadamente 2 siglos y medio con respecto al derecho a la comunicación, tal como está concebida en el mundo entero. Pero doctor Zavala, además de esperar que haya legisladores, aquellos que en privado comentan que esa ley les parece una barbaridad, pero que, como usted dice, van al Congreso y mansamente levantan las manos, aparte de que ellos reflexionen y no atenten contra lo que ellos mismos dicen creer, ¿algo más podemos hacer los ecuatorianos? No, definitivamente sí. No nos olvidemos de que cuando hay un anuncio de que que pretenden conculcar derechos, es legítima resistencia de todos los ecuatorianos amparados por cualquier ordenamiento jurídico el resistirse a la conculcación de libertades. ¿Resistirse cómo? Yo creo que hay las diferentes formas de expresión. La expresión que, por ejemplo, ayer en Guayaquil se dio, la expresión es en la parte jurídica y en el ámbito jurídico. La organización para hacer respetar las libertades y aún más. Yo diría, Jorge, comenzar a concebir, en la eventualidad que se apruebe esa ley, de crear los medios alternativos, clandestinos de comunicación para poder nutrirnos de información y proporcionar algo más que la verdad, entre comillas, de las cadenas nacionales y la verdad, entre comillas, de los sábados en el Ecuador. Pero doctor Zavala, si es que el gobierno se está saliendo de la Constitución con la ley Mordaza, o de la legalidad y de los derechos ciudadanos, no se puede pedir que en respuesta los ciudadanos hagamos lo mismo y creemos medios clandestinos, porque eso es contestar una violación de los derechos por parte del gobierno con otra violación de las leyes por parte de los ciudadanos. Sí, yo creo que terminó la hora, Jorge, de la democracia boba. Esto es de dejarnos conculcar los derechos sin resistirnos. Y la resistencia no puede ser solamente por los medios legales que nos permite, que nos autoriza la Constitución. Hay que crear los medios amparados por la suprajuridicidad, que es precisamente lo que es inherente al ser humano, su libertad. La libertad no se pelea solamente en los tribunales, la libertad también se pelea en las calles, la libertad se pelea con todos los medios necesarios para legitimar un derecho que no le pertenece al gobierno, que es propio de las personas, de los seres humanos, del individuo desde que nace hasta que muere. Y eso no puede ser conculcado por un artificio que se llama Estado con un instrumento que se llama gobierno. Doctor Zavala, muchas gracias por haber estado esta mañana en Teleamazonas y por su análisis jurídico de la ley Mordaza que por orden del gobierno está tramitando la Asamblea Nacional.